aprendiendo. Hijos de Dios. La santificación es aprender a vivir como salvos. Entonces la palabra viene a decirnos que tenemos seguro fundamento. Dios conoce a los que son suyos y por tanto en esta obra de santificación nos apartamos de toda iniquidad. Ahora, en el versículo 13 que hemos compartido, habla de malos hombres y engañadores, y ambos casos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces es un versículo que llama poderosamente nuestra atención. Porque nadie quiere ir de mal en peor. Todos queremos ir para mejor, con la bendición de Dios. Así es como Dios quiere que vayamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser de menor a mayor y no fluctuar. Eso habla de falta de fe. ¿Se entiende? Entonces, hay algo importante que tenemos que hacer resaltar. Y de esto es que tenemos que darle muchas gracias a Dios. Que Dios nos ha librado de lo que vamos a ver juntos en esta noche. Hablar de malos hombres, como la palabra de Dios lo dice, es Dios quien habla de esa forma. Los malos hombres habla de la naturaleza del hombre carnal. Habla de la naturaleza que todos trajimos cuando nacimos, porque todos nacimos en pecado. Entonces, malos hombres, ¿quiénes son? Los que están atrapados por el mal, los que están viviendo según su naturaleza de viejo hombre. Ahora, y los engañadores tienen que ver con los malos hombres. Ahora, ¿por qué engañadores? ¿Por qué la palabra utiliza engaño, engañadores, engañando, siendo engañados? ¿Por qué esa repetición del engaño? Déjeme decirle prácticamente para que podamos apreciar de lo que Dios nos ha librado y lo que Dios quiere que nos libremos a su vez. La palabra engañadores, en el idioma como se escribió la Biblia, o sea en griego, significa impostores. Y es interesante que utiliza la imagen de magos. O sea, los ilusionistas que hacen que otros vean lo que no es real. Ese es un mago, está haciendo sus cosas y haciendo ver lo que no es real. Esos engañadores, esos son los que engañan. Ahora, teniendo en cuenta eso, uno tiene que ir al idioma nuestro, castellano, y ver qué dice nuestro diccionario. Y es muy interesante, 3 de otros tantas acepciones, ¿no? O interpretaciones de esta palabra. Engañar. ¿Qué significa engañar? Sígame, vayamos tranquilos para poder apreciar esto. Engañar significa hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, lo que no es verdad. Esos son los engañadores, según nuestro idioma, ¿no? No estoy inventando nada. Estoy diciendo lo que el significado de la palabra es engañadores. Y esto lo entendemos todos, pero es bueno repetirlo. Engañadores, entonces, hacer creer a alguien, por medio de palabras o hechos, lo que no es verdad. Obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo que no es verdad. O sea que ya ahí interviene un factor de interés, de una ganancia, de un beneficio. Otra forma de interpretar esto, según nuestro idioma, es hacer más apetitoso un alimento, en especial cuando es malo o está mal cocinado con algún ingrediente o acompañándolo de otro alimento. Entonces, a veces, ¿no? Por
estar en una situación difícil, ¿no? Se está presentando algo y salió mal, y entonces, ¿qué hago ahora?, dice la ama de casa, ¿no? Entonces busca la forma de tapar, de ocultar. Interesante, ¿no? Lo que en el idioma significa. ¿Y engañarse qué significa? Engañarse a sí mismo. Porque la palabra dice engañando y siendo engañados. Porque eso es lo más triste del que engaña. Porque termina siendo engañado y engañándose aún él mismo. Ahora, ¿qué significa engañarse? Negarse una persona a admitir o conocer la verdad. Ese es el que se engaña a sí mismo. Que está negándose a ver algo como es en realidad, y entonces sigue con una actitud, una manera de vivir, una conducta que no es buena porque no es conforme a la verdad. Ahora, pensando en esto, en este versículo, ¿cuánto engaño hay en el mundo, hermanos? ¿Cuánto engaño? Porque si vamos a ver cuántos productos se venden a veces con ese manto de engaño. Hay maldad detrás, pero se oculta, ¿no? Acá hay gente que entiende bien de este tema con respecto a perfumes. Hay negocios que presentan su mercadería diciéndole que tienen tal calidad y con una etiqueta que detrás no es la real. Entonces es un engaño. En los alimentos, ¿cuántos buscan lucrar con los alimentos a costa de la salud del pueblo? En los medios en estos días salió una noticia de alguien que estaba comercializando comestibles en mal estado. ¿Todo por qué? Por alcanzar un beneficio. ¿Pero eso qué significa? Engañar. Diciéndole que pueden alimentarse de ciertos productos, pero que no están en buenas condiciones. La ropa, ¿cuántas veces, no? Tiene una etiqueta por ahí y de pronto uno descubre que no es la calidad del producto que se busca y no dura mucho. ¿Por qué? Porque hay engaño detrás. No es genuina. Las palabras que se dicen, ¿cuánta gente engaña con sus palabras? Deliberadamente, ¿no? Porque están afirmando algo y no es así. Vieron algunos, pero te lo aseguro, te lo juro, ¿no? Dicen algunos. Y de pronto uno se da cuenta que no es así tal como se decía. Él dijo tal cosa, pero él tampoco estaba seguro de lo que estaba diciendo. Pero lo afirma y hay engaño detrás. ¿Por qué? Porque no es concreto, no es real, no es verdadero. Un hombre querido que cursó estudios teológicos en una religión, me hablaba de cómo se utilizaba, no sé si se utiliza todavía, lo que se considera mentira piadosa. Y este hombre que se convirtió al Evangelio entonces me decía cómo es el tema de la mentira piadosa. ¿Saben cómo es la mentira piadosa? Es muy interesante. Si uno interiormente está afirmando lo que no se dice en palabra, entonces comienza la oración diciéndola, pero no termina la oración, pero interiormente se sigue la oración afirmando algo. Por ejemplo, y esto es lo que me enseñaba este hermano. Alguien que viene y dice, te dije que vine. Interiormente termina la frase diciendo, pero tarde. Te dije que vine, pero no dice, vine tarde. No lo dice. Interiormente dice, pero yo lo dije interiormente, yo completé la oración. Claro que el otro no sabe lo que uno está diciendo interiormente. Eso es mentira piadosa. No lo dice la Biblia, por favor, eso no es doctrina. O como aquel que dice, es bueno.
Pero por dentro está diciendo, pero a veces falla. Es bueno, pero a veces no es así. Entonces, algunos se han movido de esa manera. ¿Cuántas palabras salen de nuestra boca a veces sin decir lo que realmente se quiere decir? O se quiere decir lo que no es conforme a la verdad. En el estudio, los machetes, el copiarse de otro. Parece como que, qué bárbaro, logré hacerlo, nadie se avivó, nadie se dio cuenta, pero eso es engaño. ¿O no? Entonces parece que aquellos que más hábiles son para tapar ciertas cosas son los más inteligentes, son los más diestros, que saben zafar fácilmente de una situación. Por eso la picardía argentina, ¿no? Es famosa. ¿Por qué? Porque con poco se puede hacer mucho, pero a veces ese poco significa engaño. Horarios. Ay, Señor, con los horarios. ¿Cuánta gente se justifica, ¿no? Diciendo, perdí el colectivo. Claro, si estaba durmiendo, ¿cuántos colectivos pasaron de largo? Pero viene con, perdí el colectivo, tuve una situación. ¿Y cuántos se excusan, no? No entendí lo que me dijiste, que había que venir a tal hora. No entendió, sí que lo entendió, pero hay engaño, que a su vez, porque el engaño es mentira, no es otra cosa, ¿no? No me avisaron a tiempo, si me hubieran avisado, entonces sí, pero no, pará. Con los horarios hay complicaciones a veces en los trabajos. ¿Cuántas veces hay gente muy amable, muy cordial que ficha por el otro, ¿no? Soy tu amigo, no te aflijas, yo te cubro. Mentira, todavía no llegó, pero él ficha como si hubiera llegado. Es mentira, es engaño, todo eso es engaño. En los matrimonios, ¿cuántos engaños hay? Un amorcito por ahí. ¿Y cuál es la excusa? Es que yo estoy necesitado de amor, entonces esa persona me da mucho amor. Ahora, es interesante, ¿no? Eso que habla, que el corazón está dividido. Entonces, por un lado sí, pero por otro lado también. Entonces el engaño trae tantos divorcios, ¿no? Tantas separaciones. ¿Por qué? Porque parece que hay que vivir de esa manera. Y si alguien no tiene un amorío por allá, deja de ser interesante, o parece que pierde su hombría, un hombre que no tenga otro amor por fuera. Eso es engaño. Es engaño. El dinero. ¿Cuánto mal hace el amor al dinero? ¿Por qué? Porque algunos no son transparentes con los números. No son transparentes en sus cuentas. No rinden cuentas con honestidad. Los precios sobrevaluados. O no pagar deudas. Excusándose con palabras sin fundamento. Y la crisis es grande, hermano, no tengo plata, pero sí para poder hacer otras cosas, ¿no? A veces, ¿cuánta gente se ha excusado diciendo no puedo pagar porque no tengo plata? Pero de pronto se compra un televisor LED, de lo mejor. ¿Cuánto? 58 pulgadas para ver el mundial. Y los otros están sufriendo los goles en contra, ¿no? No cumplir con la palabra empeñada. Entonces, hay tanto engaño, ¿no? La familia, hijos que no dicen la verdad, no son veraces cuando hablan de su salida, no cuentan de sus malas amistades. En el trabajo, ¿cuántos encubren u ocultan lo mal hecho? Se esfuerzan en no hacer bien las cosas. Hacen que otros digan lo que no es verdad. Hay quienes se apropian de lo que tienen para hacer sus propios negocios.
con lo que no es propio, ¿no? Hacen todas sus maneras y formas de alcanzar un beneficio personal. En la construcción, ¿cuánto hemos oído de eso, no? Que de pronto se tenía el dinero para construir bien, pero ¿qué pasó? Se utilizó malos materiales, no adecuados para la construcción, y después se está atentando contra la seguridad de tanta gente, porque después se sufren las consecuencias, porque las cosas que no están bien hechas, al tiempo sale a la luz. Por eso también la iglesia, a veces eso se arrastra y se vive en la iglesia, ¿no? Quienes se excusan para no tener comunión con el cuerpo de Cristo, en el servicio. Hay muchos de estos que recurren al juicio contra alguien, ¿no? Sí, porque son los expertos en ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Sí, porque la gente, el otro, y juicio hacia otro para descalificarse o para apartarse, mejor dicho, o excusarse para no cumplir con sus responsabilidades y compromisos con Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del engaño. Por eso la palabra de Dios nos habla. ¿Por qué? Porque a veces lo tomamos como algo natural, que hagamos las cosas a medias, ¿no? Y entonces en Dios lo hemos dicho, en Dios no hay grises, blanco o negro, pero no se puede vivir en un término medio. Si las cosas son así, uno se tiene que esforzar para que sea así. Tiene que ser abierto, tiene que ser transparente la cosa. Porque si no, hay problemas. Y Dios es celoso de la verdad. Sepamos que delante de Dios no hay ocultamiento, no se puede tapar delante de Dios, no se puede poner un manto de piedad. Se puede pecar entonces de la siguiente manera. Yo quiero darles 3 ejemplos muy tristes de las Escrituras. Primero, lo que dice en el libro de Eclesiastés, que está después de Proverbios, en el capítulo 5. Prestemos atención, porque esto es palabra para la iglesia, los salvos, los que tienen a Jesús, los que han sido justificados y están en el proceso de santificación. Entonces, primero, Eclesiastés capítulo 5. Oigan bien, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, que es la manera de cómo conducirse en la vida, cómo moverse, cómo avanzar. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, No hay que apresurarse para hablar. Hay que tener cuidado, hay que prestar atención. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. O sea, ¿quiénes son los insensatos? Los que hacen promesa y después no cumplen. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces Dios es un Dios celoso. Entonces, encubrir, tapar, es engaño. A decir algo y no hacerlo y tratar de justificarse después, eso es engaño. Y Dios dice que mejor no hacerlo, para no pecar, porque Dios quiere que vivamos en santidad. También la rebelión. Yo quiero mostrarles lo que dice en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. El versículo 22. Dice la palabra que tenía que ver con el rey Saúl, que había recibido una orden específica de Dios, qué hacer con
los enemigos, lo que tenía que hacer con aquellos, con Agag, rey de Amalek, y él se justificó diciendo que hizo a medias las cosas, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Dios a través del profeta Samuel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, le dijo. Con dolor Dios lo tuvo que decir al rey Saúl. ¿Por qué? Porque la obediencia no se puede suplir con esfuerzos, sacrificios. La obediencia es obediencia. Y la rebeldía indica que no se está prestando atención. Hay dificultades con oír la voz de Dios. Y eso es lo que Dios quiere ayudarnos y evitar para que no caigamos en engaño. Un último versículo con respecto a esto está en el profeta Malaquías. Fíjense lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 1, versículo 14. Esto es una palabra a los sacerdotes en el tiempo de Israel, cuando ellos tenían que oficiar sacrificios, holocaustos, ofrendas, libaciones y cuantas cosas más en el tabernáculo y después en el templo de Dios. Dice así en el capítulo 1 de Malaquías, versículo 14, maldito el que engaña. O sea que la maldición está en el que engaña. Dios no maldice, el mal no tiene que ver con Dios, pero dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros este mandamiento, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Qué significa cuando Dios habla de esta forma, ¿no? Uno se asusta, ¿cómo es que Dios maldice? Sí, Dios maldice, ¿en qué sentido? En que permite que el mal haga su obra. Por eso el apóstol dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Por qué? Porque se le abre puerta al diablo y el diablo hace lo que quiere. Entonces Dios no puede evitarlo. Entonces Dios está permitiéndolo, ¿en qué sentido? Porque se le está dando lugar a lo que no es de Dios. Como iglesia estamos en contra del engaño. ¿Saben por qué especialmente? Porque el engañador principal es Satanás. Yo quiero que ustedes vean un pasaje en 2 Corintios capítulo 11, cuando el apóstol Pablo tuvo que relacionar la falsedad de ciertas personas que llegaron a la iglesia diciendo que eran apóstoles. Y Pablo descubre que no son apóstoles enviados de Dios, son falsos apóstoles. Ahora, tal grado de engaño habían estas personas con una actitud como si fueran grandes hombres piadosos, pero eran disfrazados. Entonces Dios, el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, tiene que relacionar ese engaño con la persona de Satanás. Vean este pasaje, es muy interesante. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, dice así. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea que hay fraude detrás, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, o sea, enviados, ministros, servidores de Cristo. Y no es maravilla, dice, no es maravilla. No hay que maravillarse de algo semejante con estas personas. ¿Por qué dice eso? Dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él no es un ángel de luz, era en su momento querubín grande, resplandeciente, pero como pecó, Dios lo echó a las tinieblas. Ahora, Satanás es aquel que se disfraza como ángel de luz. No es verdad, es un engaño. Pero algunos caen en la trampa, ¿no?
Y entonces Pablo tiene que relacionarlo con estos falsos apóstoles. Por eso dice en el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros, sus enviados, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, conforme a las obras que hacen, así va a ser el resultado. Entonces Dios no está queriendo que nadie se haga daño. Dios no está interesado en castigar simplemente porque alguien cometió una falta. Dios no está condenando, pero Él está insistiendo sobre eso. Por eso, nadie quiere ir de mal en peor, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren ir aquí de mal en peor? Por favor, ninguno. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Y aquí sí viene la palabra de Dios para todos nosotros. ¿Qué se necesita? 3 cosas. ¿Están dispuestos? ¿Por qué? Porque así la palabra de Dios nos muestra. ¿Cómo podemos evitar esto de ir de mal en peor? No queremos eso. No queremos, estamos en contra de todo engaño. Ahora, ¿qué se necesita para vivir realmente libre de todo ese mal? Y saber que nuestro presente es bendito y nuestro futuro es glorioso. ¿Qué se necesita? 3 cosas yo quiero de parte de Dios declarar en esta noche. ¿Quiénes somos los que andamos de bien, en lo bueno, en lo excelente, en lo mejor? Primero, los que nos arrepentimos por haber engañado. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos ya en pecado, hemos nacido en pecado. Y el viejo hombre es engañador, es mentiroso por naturaleza. Y esas eran las obras que cometíamos nosotros. Ahora, ¿quién es libre de ese? Los que se arrepienten. No, los justos no son los justos. Los justos son aquellos que aceptaron el perdón de Dios porque supieron arrepentirse. Ahí estamos nosotros. Y quizás en algún momento dado, en alguna ocasión, le dimos lugar al viejo hombre. Le dimos lugar a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿quiénes son los que verdaderamente son libres del engaño? Los que se arrepienten. Vean conmigo lo que dice el Salmo 32. Porque algunos se confunden y piensan, no, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. No, pero mató a la madre porque le dio un mate frío, nada más. ¿Qué dice el Salmo 32? Miren, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que han aceptado el perdón y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿por qué no hay engaño? Porque ha sabido reconocer su pecado, porque ha sabido arrepentirse de su iniquidad. Los que defienden su iniquidad, los que defienden su pecado son los que no son bienaventurados. Y después le dicen, ¿por qué las cosas me salen como me salen? Ahora, fíjense cuál es el error de aquellos que cometen eso, pero cuál es la bendición de los que estamos afirmados en Jesús. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ese es el error de muchos, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Entonces, un error es callarse y no aceptar el error, no aceptar el pecado, no aceptar el engaño. Pero ¿qué dice el salmista? Mi pecado te declaré. Mi pecado, sí, Señor, pero perdóname, te declaro mi pecado. Yo he hecho lo malo, yo cometí este agravio. Yo no dije la verdad, yo no me comporté de la mejor manera. Podría haberlo hecho mejor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No estoy tratando de justificarme, no estoy tratando de decir, soy mejor. No, por favor, no piensen tan mal de mí. No, es mi iniquidad, es mi pecado. Yo no fui veraz, no estuve hablando verdad. No hice las cosas como tenía que hacer. Por eso dice el salmista, dije,
Dije, qué bueno, es tomar esta actitud. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Porque ahí está la salida. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Por esto orará. Hay tiempos aceptables. Hay tiempos de Dios como este que estamos viviendo. Y donde podemos decir ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¡Qué bueno! ¿Para quién? Para aquel que sabe hablar, confesar y declarar a Dios su pecado. ¿Y qué es lo que dice Dios? Un Dios que se compromete con nosotros y nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Cómo no vamos a vivir en la verdad? Si tenemos a Dios de nuestra parte, si no nos deja que el agua nos tape, que nos ahogue. Cuando Él viene en nuestro socorro y nos rodea con cánticos de liberación y nos hace entender por dónde tenemos que andar, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¡Qué bueno! ¿Cuántos dicen amén? 3 verdades entonces para ser libre del mal, hermano. No es asunto de suerte, no es asunto de que a alguien las cosas le salen bien porque si no más. No. Tiene que ver con principios bíblicos, tiene que ver con el arrepentirse. Si alguien no ha sabido arrepentirse de su pecado, de su iniquidad, tiene problemas y lo va a tener. Y Dios no quiere que el justo sufra en ese aspecto. Segundo, aceptar la verdad. ¿Qué es lo contrario a mentira y engaño? La verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo podemos hacer que la verdad opere en mí? Hay 3 cosas muy interesantes en las Escrituras. Présteme atención. La verdad tiene que ver con una persona. Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, tener a Jesús, rendirnos a Él incondicionalmente, es rendirnos a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo puedo ser libre del engaño? Para no engañar, ni ser engañado y no engañarme a mí mismo. Tengo a Jesús, necesito a Jesús. Ahora, ¿qué más? Dice Dios que la palabra, Jesús dijo, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Por eso nosotros, ¿por qué meditamos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué aprendemos de ella? ¿Por qué compartimos? ¿Por qué? Porque esta palabra tiene poder. Es lo que operando en nosotros la palabra nos mantiene en la verdad y nos libra del mal. ¿Quiénes son los que viven mal y los que no tienen palabra? Porque no tienen a Jesús. ¿Quiénes son los que van de mal en peor? Y los que no permiten que la palabra opere. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces Dios es aquel que cuando lanza la palabra, Él sabe cuáles son los resultados. No es que somos súper espirituales. No es que somos mejores que otros, porque nosotros tenemos una voluntad terrible. Nosotros cuando nos proponemos algo lo logramos. No. Si ya hemos venido diciendo, Señor, nacimos en pecado. Sabemos lo que es fracasar. Sabemos lo que es caer postrado por el pecado. Por eso nos hemos arrepentido y hemos venido a ti, Señor. Por eso te tenemos a ti, que eres la verdad. Y la palabra es verdad. ¿Saben? Por eso hay mucha gente que no quiere leer la Biblia. Hay mucha gente que no quiere oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todavía están ahí con sus jugarretas, ¿no? Están ahí queriendo hacer las cosas a su manera. Y eso es engaño. Se engañan a sí mismos. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra es lumbrera en nuestro camino. ¡Oh! Entonces está todo al descubierto. La palabra de Dios nos libra del mal. Ahora, algo más, dice Jesús, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Tener a Jesús es la verdad. La palabra es la verdad de Dios en nosotros. Y el Espíritu que mora en nosotros, ese es el Espíritu que nos guía por el camino de la verdad.
¡Qué bueno! Es entregar nuestra vida al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, hacelo en mí porque yo no sé hacer las cosas bien. Siempre meto la pata. Y cuando no me sale bien, quiero tapar la cosa, quiero zafar. Para eso soy bastante inteligente. No. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de aquellos de quien Dios tiene misericordia. Es lo que permiten que el Espíritu Santo opere. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, esta es la verdad que nos hace libres. Esta es la verdad. Jesús, la palabra, el Espíritu. Porque el Espíritu es una persona, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu no es un sentimiento, no es un fluido, no es algo que toca nuestro sentido, nuestra sensibilidad humana. No. El Espíritu es una persona. Fue enviado del Padre, que hace real la vida de Jesús en nosotros. Es bueno rendirnos al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero vivir en la verdad, no quiero vivir ya en la mentira, no quiero tapar, no quiero dar una impresión a los demás que no es cierta. Hermano, el cristiano no tiene que andar vendiendo imágenes. No tiene que tratar de demostrar qué espiritual es. No. ¿Quién es el espiritual? No es el místico. Hay mucha gente que recurre al misticismo y reemplazan al Espíritu Santo por eso. No, es práctica. La vida cristiana es práctica. Es fácil la vida cristiana. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Pero tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos muestre si realmente es verdad o no es verdad. Si alguien defiende lo suyo, difícilmente sea verdad. Si alguien está ahí intentando aprovecharse del otro, ese no está viviendo en la verdad. Si alguien quiere hacer justicia propia, eso no es verdad. No es el Evangelio de Cristo. Entonces la verdad nos hace libres. ¿Verdaderamente libres de qué? De nosotros mismos, de nuestro pecado. Ahí es donde dejamos de engañarnos a nosotros mismos. Cuando alguien no está dispuesto a recibir ayuda, corrección, ese no está viviendo la verdad. Por eso, primero, ¿quiénes son los que son libres del mal? Este mal que es para peor. Y los que se arrepienten. Esa es la puerta de entrada. Los que se arrepienten, los que están dispuestos a decir, basta, yo voy a abrir mi boca, yo voy a declarar mi pecado. Porque ahí esos son los bienaventurados. ¿Por qué? Porque están aceptando a Jesús. Están aceptando la palabra de verdad, el Espíritu de verdad. Y en tercer lugar, estos son los que viven en luz. Nosotros nos hemos arrepentido, aceptamos la verdad y ahora vivimos en luz. ¿Qué significa vivir en luz? Déjeme darle estos versículos. En Efesios capítulo 5, a partir del versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos luz. ¿Luz en quién? En el Señor. Entonces, los que son luz, ¿qué pasa? Andan como hijos de luz, es en la conducta, en la manera de ser, en la manera de pensar, en la manera de obrar, andan como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y por tanto la exhortación dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Yo no quiero saber nada con el engaño. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
En lo que estaba Pablo diciéndonos en 2 Timoteo, los días son malos y vienen tiempos peligrosos. Entonces, ahora es cuando tenemos que más que nunca vivir en luz, que es vivir en la verdad y diferenciarnos entonces por la conducta nuestra. Yo, ¿cómo voy a tener relación con tales personas que viven engañando, que viven mintiendo, que viven robando? Y yo no puedo practicar las mismas cosas. Yo no soy de esa clase de persona. Yo vivo en luz, yo ando como hijo de luz. En segundo lugar, en este tercer punto, es que en los que viven en luz, oigan bien, esto es importantísimo. Los que viven en luz tienen comunión con los hermanos. En 1 Juan, capítulo 1, en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz porque practicamos la verdad, como Él está en luz, ¿qué pasa? No hay que ni siquiera hacer nada. No hay que intentar a ver qué puedo hacer para ponerme bien con él aquel. A ver, le voy a mostrar una sonrisita, le voy a hacer un regalito. No. Sale, es natural, es parte de la vida cristiana. Los que andan en luz, como Él está en luz, tienen comunión unos con otros. Hay algo que fluye, hay algo que lo lleva a uno a estar en comunión. ¿No lo vivimos? ¿No lo experimentamos eso? Me ha tocado viajar al extranjero y a veces en un país con un idioma desconocido y difícil, pero hay algo que a uno lo une, qué tremendo, parece que fuéramos amigos de toda la vida, que nos conociéramos y que casi ni falta hablar el idioma porque lo entendemos, nos entendemos, hay comunión, eso es precioso. Vos capaz que vivís en la parte norte, otro en la parte sur, quién sabe, pero cuando andamos en luz, porque vivimos en la verdad, hay comunión unos con otros, ¿o no? Y uno necesita esa comunión, uno no puede vivir sin esa comunión. ¿Por qué? Porque en la comunión unos con otros es donde está la presencia de Jesús. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque si algo de pronto quiere aparecer, ¿no? Estas cosas que quieren atraparnos, la comunión que gozamos en Cristo, porque vivimos en luz, es lo que nos limpia, nos libra. Ay, casi acepto algo, casi me dejo seducir, casi me dejo llevar, la presión es tan fuerte. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque la comunión del cuerpo de Cristo nos ayuda, nos hace bien. Como hemos dicho hoy, estos preciosos hermanos nos han bendecido, a mí me han bendecido, ¿o no? Por la comunión, porque se han puesto en comunión entre ellos. Y con todos nosotros nos hace bien eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por último, Romanos capítulo 13. Romanos. Hermanos, estamos en un mundo donde hay que batallar, donde realmente hay batallas espirituales, hay enemigos fuertes, hay frentes de oposición. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 13, versículo 11? Y esto conociendo el tiempo. Por eso los siervos de Dios conocen los tiempos. Conociendo el tiempo, ¿qué? Que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué nos dice la palabra? La noche está avanzada. Pero se acerca el día. Se acerca el día. Se acerca el día. Puede ser que sea una noche muy oscura, ¿no? ¿Vieron? En plena noche, ay, que no se ve mucho, ¿no? Especialmente con el corte de luz. No se ve nada y uno dice, ¿qué hago ahora? Pero ¿qué pasa? La noche está avanzada, pero sabemos que siempre se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice Dios? Vestámonos las armas. ¿Cuáles son? Las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente. Hermano, si hay algo que tú sabes que algo no está bien, que no es verdad, que no es justa, arregla esa situación. Ponete en orden. Pedile perdón a Dios. Corregí eso. Devolvé lo que no es tuyo. Paga lo que debes. Restaurá a quien le hiciste daño. Pero ponete en orden. ¿Para qué? Para vestirte de las armas de la luz. Por tanto, dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis, no le den de comer a los cocodrilos, no le proveáis, no proveáis para los deseos de la carne. Si jugás con uno de estos bichos, es peligroso. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ponte de pie en esta noche. No hay otra manera de ser libres del mal.